Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido y lindo martes. Y vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy de la palabra. Y vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el privilegio que nos das en esta noche de poder compartir tu palabra y escudriñarla, Señor, sabiendo que tu palabra es vida y medicina para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que nos dejaste por escrito, Señor. Gracias también por tu Espíritu Santo que nos ilumina y nos revela tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por todos los beneficios que tu palabra tiene para nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. En ti no hay verdad, no hay mudanza ni sombra, no hay mentira, no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres verdadero, Señor, y tú lo que has dicho, tú lo harás, Señor, porque no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Gracias, Padre, porque tú nos das ojos para ver y tú nos iluminas tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra es vida y vida en abundancia, Señor, para cada uno de nosotros, verdadera vida, Señor. Te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que alumbre nuestros ojos, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo, que prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te alabamos y te bendecimos por esta salvación tan grande y por esta vida que tú nos has dado. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y muchas gracias, Señor, por estar formando en cada uno de nosotros a esa novia gloriosa, santa, limpia y sin mancha que tú vienes a traer en el arrebatamiento de tu iglesia, Señor, o en el momento en el cual cada uno de nosotros vayamos a tu presencia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por ser nuestro Padre, un Padre amoroso, cuidadoso, un Padre que nos instruye, nos enseña, nos corrige, Señor, para que podamos vivir en una vida abundante, en una vida de bienestar en todas las áreas, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, tu bondad, tu paciencia, tu santidad, tu justicia y tu verdad, Señor, entre muchas otras cosas que tú eres y haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, este tiempo, Señor, te pertenece a ti. Te pedimos que por tu Espíritu Santo tú hables al corazón de cada uno de nosotros y lo ministre en el punto exacto de su necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio, como todas las noches, el poder contar con su audiencia. Es una bendición para mí y espero que también sea una bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir la segunda parte de el mensaje relacionado con el Salmo 119 que comenzamos el día de ayer. ¿Y por qué el Salmo 119? Porque el Salmo 119 es, primero que nada, el pasaje más grande de la palabra de Dios. Tiene 150 capítulos, por un lado. Por el otro lado, el Salmo 119 de alguna manera es un gran resumen de lo que implica todo el libro de Salmos y toda la palabra de Dios. Nos habla de la centralidad de la palabra, que es Cristo, en la vida del creyente, de los beneficios, de las bendiciones, de todos los resultados de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Para comenzar, quiero hacer un recorrido por algunas de las cosas que nos enseña el Salmo 119. El Salmo 119 se refiere específicamente a la palabra de Dios. ¿A qué es la palabra de Dios? Las bendiciones de la palabra de Dios y la importancia y la necesidad de que nuestra vida esté centrada en la palabra de Dios. Y ojo con esto, porque podemos tener alguna confusión en nuestras vidas.
Algunos ven la centralidad de su vida como la salvación nada más, es decir, el perdón de pecados y el tener vida eterna. Pero recordemos que Jesús nos habla de que esa es la puerta, pero hay un camino, una verdad y una vida que necesitamos perseguir cada uno de nosotros con diligencia, porque eso nos lleva a una vida plena, a una vida abundante, a una vida en prosperidad, a una vida de bienestar. Y esa centralidad después de la salvación es vivir la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Vivir a Cristo en nuestras vidas es vivir la palabra de Dios. Recordemos que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 8 al 9, nos enseñan que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Vivir a Jesús, estar en Jesús, que es una de las condiciones para vivir en la vida abundante, es estar en la palabra. Así que vamos a hacer un rápido resumen de las cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca de sí misma y que son la experiencia de vida de todos aquellos que hemos encontrado en el Señor Jesucristo, no solo nuestra salvación, sino en la obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos dice, esa vida abundante, vida plena. Es decir, esto no es teoría, es una experiencia práctica de aquellos cristianos que se han comprometido a vivir la vida cristiana como el Señor la manda. Y recordemos que la vida cristiana se trata de guardar la palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, ama mi palabra. Está en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 15, Juan 14, versículo 21 y Juan 14, versículo 23. No puedo decir que amo al Señor si no amo su palabra, porque el Señor y su palabra son lo mismo. Así que veamos algunas de las cosas que dice la palabra. Primero que nada, la palabra es valiosísima para cada uno de nosotros, para la vida de cada uno de nosotros. Descuidar la palabra es, al final de cuentas, descuidar nuestra propia vida. ¿Por qué? Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En el versículo 15 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. En el versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. En el versículo 86, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Entonces, ¿cuál es el valor de la palabra? ¿Qué encontramos en estos versículos acerca del valor de la palabra? Encontramos que la palabra es mejor que toda riqueza. La riqueza es temporal, mas la palabra es una riqueza eterna. Las riquezas temporales pueden satisfacer necesidades del corazón, necesidades del cuerpo y necesidades del alma, pero no satisfacen las necesidades esenciales de la vida. Nosotros, y esto hay que entenderlo muy bien, porque a veces estamos confundidos por algunas enseñanzas del mundo. El ser humano, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. El mundo enseña que solo somos alma y cuerpo, pero la palabra de Dios claramente nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay dos pruebas de esto que yo quiero darle a usted, o tres, el día de hoy. La primera: cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, pero mientras era solamente polvo, era una escultura nada más. ¿Cuándo tuvo vida ese hombre? ¿Cuándo tuvo vida ese polvo y se convirtió en un ser humano? Cuando el Señor sopló aliento de vida en ese barro. ¿Y qué significa esto? Cuando el Señor sopla aliento de vida, lo que hace es que envía
su espíritu, y es el espíritu el que le da vida a ese ser humano. Por lo tanto, la palabra desde Génesis capítulo 2 nos enseña que el espíritu es la parte más importante del ser humano. En segundo lugar, cuando cuando Dios va a hacer al hombre y a la mujer, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Dios dice: yo soy espíritu. Por lo tanto, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos espíritu. La parte más importante de nuestra vida es el espíritu, porque el espíritu es lo que realmente nos da vida. Por eso, cuando estamos separados de Dios, la palabra de Dios dice que estamos muertos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está muerto, nuestro espíritu no tiene vida, porque para que el espíritu, o sea, nosotros vivamos, necesitamos el aliento de Dios, y el aliento de Dios es su palabra, su espíritu en nosotros. Por lo tanto, la parte, en lugar de cuidar tanto nuestro cuerpo, en lugar de cuidar tanto nuestra alma, lo que deberíamos cuidar fundamentalmente es nuestro espíritu. De hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: el ejercicio para nada aprovecha, mas la piedad da frutos de contentamiento. Entonces, y la piedad es algo que viene de cuidar nuestro espíritu, número uno. Número dos, hay otro ejemplo muy claro. La efectividad de la psicología o de la psicoterapia, que no considera al espíritu en la resolución de los problemas del ser humano, es muy baja. De hecho, es alrededor, de acuerdo a algunas estadísticas que se han levantado, es alrededor de un 15%. Mientras que la efectividad de la consejería bíblica, que es básicamente un discipulado, manifiesta una tasa de efectividad en la restauración de las personas de más del 50%. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, la palabra vivifica, y vivifica nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No solo vivifica nuestro cuerpo, nuestra vida terrenal, vivifica el espíritu, el alma y el cuerpo. Restaura espíritu, alma y cuerpo. Liberta espíritu, alma y cuerpo. Cuando nuestro espíritu es liberado, nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque la parte esencial de nosotros es el espíritu, y la palabra alimenta el espíritu, nutre el espíritu, fortalece el espíritu. Por eso Jesús dice: no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la palabra que sale de la boca de Dios está en la Biblia. Entonces, cuidar nuestra vida, amarnos a nosotros mismos, realmente implica vivir la palabra de Dios, leer, conocer, meditar, entender y aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra da vida, y da vida eterna, da vida abundante, da vida próspera. Una vida enfocada en lo terrenal solo tiene beneficios temporales, pero al final es muerte. Sin embargo, una vida enfocada en la palabra de Dios no solo es vida abundante en lo terrenal, sino que también implica vida abundante eterna. Nuestra calidad, es importante esto, porque hay algo que muchas veces no entendemos los cristianos. Hay una enseñanza que hace muchos años, hubo una enseñanza que no es bíblica relacionada con la vida eterna. La enseñanza decía que todos los salvos íbamos a ir al mismo lugar, a hacer las mismas cosas y a vivir una vida eterna, que significaba vivir en alabanza al Señor todo el tiempo, es decir, cantando y tocando instrumentos para alabar al Señor, lo cual es una verdad parcial. Todos vamos a tener, los creyentes en Jesucristo, vamos a tener vida eterna, pero no todos vamos a vivir la vida eterna en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice
que en la casa del Padre muchas moradas hay. Ojo, en la casa del Padre, en la eternidad, muchas moradas hay. ¿Por qué hay muchas moradas? No solo porque va a haber mucha gente ahí en el cielo, sino porque cada uno va a tener una morada de acuerdo a lo que fueron sus resultados como creyentes en la vida terrenal. Recordemos que vamos a pasar por el tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo van a ser evaluadas y premiadas nuestras obras de amor, ya no nuestros pecados, porque cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él los olvida y los refunde en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, pero sí nuestras obras que fueron hechas en amor. ¿Y qué son las obras en amor? Las obras que hacemos en cumplimiento de la palabra de Dios, por amor al Señor. Y note que son en cumplimiento a la palabra de Dios y por amor, porque puedo hacer obras que parecen buenas, pero cuya motivación no es el amor a Dios, sino es mi autoexaltación o mi autocomplacencia o mi autogratificación. Y la palabra de Dios evalúa las intenciones de nuestro corazón, lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pero regresemos al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, la palabra de Dios lo que van a ser juzgadas es nuestras obras, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Corintios, capítulo 3. Obras que van a ser clasificadas como heno, hojarasca, madera, piedras preciosas, plata y oro. Y van a pasar por fuego, es decir, van a pasar por la prueba de la palabra. Y las que permanezcan, unas van a ser quemadas por el fuego, que son heno, hojarasca, madera, y otras el fuego las va a magnificar o purificar, que son piedras preciosas, oro y plata. Y las que permanezcan van a recibir recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Esa recompensa es la morada eterna. ¿En qué lugar de la eternidad vamos a vivir? La eternidad vamos a vivirla acá en la tierra, en la nueva tierra, y obviamente en una tierra muy amplia donde van a haber muchos lugares, muchas moradas, pero hay uno donde donde va a estar la presencia de Dios. La luz de Dios la va a alumbrar, que es la Nueva Jerusalén. Entonces la pregunta que nosotros deberíamos hacernos a la luz de esto es: ¿dónde quiero vivir? En primer lugar, ¿en la Nueva Jerusalén o fuera de la Nueva Jerusalén? En segundo lugar, si quiero vivir en la Nueva Jerusalén, ¿qué tan cerca quiero vivir del Señor? Porque la ciudad de la Nueva Jerusalén, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, tiene 400 estadios de ancho y 400 estadios de largo, y eso significa más o menos 16,000 metros cuadrados, 16,000 por 16,000. El número exacto no sé, pero son alrededor es del tamaño máximo, del tamaño el departamento de Guatemala o del país de Guatemala, pero pueden haber hay muchísimos más lugares donde queremos pasar la eternidad, y ese donde queremos pasar en la eternidad va a depender de cómo nosotros vivamos la palabra de Dios. Todos vamos a tener vida eterna, pero hay una vida eterna básica y hay otras calidades de vida eterna que corresponden a las diferentes moradas que hay en el cielo. Así que ¿dónde queremos pasar la eternidad? Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿qué tanto queremos ser diligentes en cuanto a la palabra? En Proverbios dice que la mano del diligente enriquece, más la mano del negligente empobrece, y eso no se refiere tan solo a lo natural, eso también se refiere a lo espiritual. Si somos diligentes en lo espiritual, vamos a ser enriquecidos en todas las cosas. Pero si somos negligentes en lo espiritual, vamos a vivir en pobreza en todas las cosas. Recordemos lo que dice también tercera de Juan 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y la prosperidad del alma depende de
cuanto de la palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón y la vivimos. Por eso el salmista dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El salmista comprendía la importancia de la palabra de Dios por encima de las cosas terrenales, porque las riquezas terrenales son temporales, más la palabra de Dios y los efectos de la palabra de Dios son eternos. Y lo reafirma diciendo, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es tu palabra que tener millares de oro y plata. Y eso que David era riquísimo en cuanto a bienes materiales. Sin embargo, él tenía muy claro que los bienes materiales eran temporales, mientras que lo espiritual era eterno, y lo espiritual relacionado con la palabra de Dios. Luego, mire esto también que es importante. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Hay un deseo en el corazón del ser humano, y principalmente un deseo en el corazón de todo creyente, y es la justicia. El vivir la verdadera justicia, no la justicia terrenal. La justicia terrenal, todos sabemos, está corrompida. La justicia terrenal está sujeta a cohecho, a soborno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la justicia eterna, la verdadera justicia, la justicia que nos vale a cada uno de nosotros, esa deviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es total y completamente justa, y esa justicia tiene frutos eternos. La palabra en Romanos capítulo 14, versículo 17 nos lo aclara también. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, en la palabra y en la vivencia, en la intimidad con el Espíritu Santo. Ahí vamos a tener justicia. La justicia terrenal puede fallar, pero la justicia de Dios es eterna, y la justicia de Dios, ojo, dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y si todos los juicios de Dios son justos, la justicia de Dios es vivir su palabra. Y el resultado de vivir la palabra es tener gozo y paz, felicidad y tranquilidad. Y todos deseamos vivir felices y tranquilos, aunque no tengamos exceso de riquezas materiales, pero el gozo y la paz son bienes que no los compra el dinero. No los compra la riqueza terrenal, no lo compra ninguna cosa terrenal, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida. Eso solo se obtiene, y gratis, a través de vivir la justicia de Dios, que es el reino de Dios, y el reino de Dios y su justicia es la palabra de Dios. Así que el salmista nos aclara esto muy bien, y yo solo mencioné cinco cosas acerca de la palabra, del valor de la palabra para nuestras vidas. El valor de la palabra es que nos da vida, vivifica, sana, liberta, espíritu, alma y cuerpo, no solo en lo físico y no solo para lo terrenal, sino para lo eterno. Luego, la palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos sitúa y nos ubica en la temporalidad de lo terrenal, más en la firmeza de lo eterno. Y usted y yo, ojo con esto también, porque es importante. Usted y yo, desde el momento que tenemos salvación en Cristo Jesús, desde el momento en que el Señor nos salva, desde ese momento comenzamos a vivir la vida eterna. Podremos abandonar este cuerpo, pero no vamos a morir. Simplemente vamos a cambiar de ambiente de vida. Es como pasar de un cuarto a otro, de un cuarto temporal a un cuarto definitivo, a una habitación definitiva. Pero tenemos vida eterna desde el momento de la salvación, y podemos ir aumentando esa calidad de vida eterna a lo largo de nuestra vida terrenal, en la medida en la cual permitimos, primero que nada, buscamos la palabra, la ponemos por obra
y permitimos que la palabra, por el Espíritu Santo, que siempre trabajan juntos, el Espíritu y la palabra no trabajan independientes, trabajan juntos. El Espíritu nos va transformando. Ojo con lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y que el Espíritu nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Pregunto, ¿Cristo tiene vida eterna? Sí. ¿Cristo tiene una vida plena? Sí. ¿Cristo tiene una vida en bienestar? Sí. ¿Cristo tiene una vida abundante? Por supuesto que sí. Entonces, ser transformado a la imagen de Cristo es ser transformado a vivir la calidad de vida que vive Cristo. Y eso está determinado por la palabra, porque está determinado por estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar en la palabra, permanecer en la palabra. Por eso Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer, nada vais a tener. ¿Por qué? Porque solo unidos a Él, unidos viviendo en su palabra, es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es ser más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Voy a ser suplido en todas mis necesidades conforme a las riquezas de Dios en Cristo Jesús. O sea, todo depende de estar en Cristo. La vida cristiana, los beneficios, las bendiciones, la calidad de la vida del creyente depende de estar y permanecer en Cristo. Y estar y permanecer en Cristo es estar y permanecer en la palabra. No es de vivir la palabra eventualmente, no es de vivir la palabra solo cuando tengo una necesidad, es de vivir la palabra todos los días, y eso me va a enriquecer mucho más allá de toda riqueza material. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos enseña, y el Salmo 119 nos lo enseña, que la palabra de Dios nos provee de sabiduría, consejo, inteligencia, entendimiento, ciencia, temor de Jehová y poder de Dios. ¿Quiénes no queremos vivir con sabiduría? ¿Quiénes no queremos vivir con inteligencia? ¿Quiénes no queremos vivir con entendimiento? ¿Quiénes no queremos tener un buen consejo? Bueno, todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. Cuando vivimos la palabra de Dios vamos a tener todas esas cosas. Y note algo, dice consejo, inteligencia, ciencia, entendimiento, sabiduría. Ahora, lo que provee todo eso es la palabra, y no lo provee solo para las cosas terrenales, solo para el trabajo, solo para nuestras relaciones, lo provee para todas las áreas de nuestra vida. Usted y yo no necesitaríamos mayor cosa si realmente viviéramos la palabra. Tendríamos entendimiento, consejo, inteligencia, sabiduría, todo. Lo tendríamos todo para vivir vidas plenas, vidas abundantes. La palabra de Dios es un regalo del Padre para cada uno de nosotros, sus hijos, y un regalo hermoso, un regalo en el cual encontramos todas las riquezas de la sabiduría, todas las riquezas del entendimiento, todas las riquezas de la vida. La palabra de Dios necesita ser nuestra necesidad de todos los días y nuestra delicia para poder experimentar todos esos maravillosos y hermosos beneficios. Amarnos a nosotros mismos implica también amar la palabra, porque la palabra es beneficiosa para todos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. No, descuidar la palabra de Dios es descuidar nuestra vida, y descuidar nuestra vida es no amarnos a nosotros mismos. Mire, la palabra de Dios no es solo para ciertos momentos, o no debería ser solo para ciertos momentos de nuestra vida. La palabra de Dios debería tener una presencia en nuestras vidas permanente. Por eso el salmista dice, mediten en ella de día y de noche.
Y entonces todo lo que hagan prosperará en la medida en que la palabra de Dios esté más presente en nuestras vidas y la pongamos por obra. En esa misma medida vamos a prosperar en todas las cosas. Y le quiero recordar lo que significa en la Biblia el concepto prosperar. No es lo mismo que el concepto del mundo. En el mundo prosperar es que nos vaya bien en riquezas, en bienes materiales, etcétera. Pero la prosperidad en la palabra de Dios es que nos va a ir bien en todo. En todo, espíritu, alma y cuerpo, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación familiar, en nuestra relación laboral, en nuestra relación con nuestras amistades, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todas las cosas nos va a ir bien. La palabra de Dios es para que nos vaya bien, es el regalo amoroso, la instrucción amorosa del Padre para que nos vaya bien. El Señor bien hubiera podido decir, ok, salvémoslos y nada más, ¿verdad? Y que de ahí vengan a la vida eterna y que hasta aquí vengan a disfrutar de las bendiciones, pero esa no es la mentalidad del Padre. La mentalidad del Padre es que no solo nos vaya bien en la eternidad, sino que nos vaya bien acá en la tierra, en todas las cosas. Para eso nos dejó su palabra. Mire, ¿por qué es un libro tan grande? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Dios nos dejó un libro tan grande, siendo que la mayoría de los seres humanos, o una buena parte de los seres humanos, somos un poco negligentes en la lectura? ¿Por qué nos dejó un libro tan grande? ¿Por qué? Porque son sus cartas amorosas de instrucción, sus cartas amorosas de bendición, sus cartas amorosas para que nos vaya bien en la vida, en todos los aspectos, en todas las áreas. Para eso nos dejó su palabra y nosotros somos descuidados con ese regalo amoroso. Pero eso sí, tenemos un problema y vamos y clamamos al Señor. Señor, sácanos de este problema, cuando muchas veces ese problema se debe a que no aplicamos la palabra de Dios antes y cosechamos un problema. Una circunstancia difícil, una tormenta, un viento, una tempestad, una inundación en nuestras vidas, una situación contraria. Pero esa situación contraria deviene de nuestras decisiones y nuestras decisiones dependen de lo que nosotros practicamos. Y resulta que, como no practicamos la palabra, entonces cosechamos problemas. Pero si practicáramos la palabra, si la conociéramos, la entendiéramos y la pusiéramos por obra, tendríamos todas esas bendiciones. No tendríamos, nuestros problemas serían mínimos. Y muchos de esos problemas no serían ni siquiera personales, muchos de esos problemas serían porque nos duele el pecado de los demás, porque nos duele la maldad y el pecado que nos circunda, pero que a nosotros no nos llega, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, que es permanecer en él, permanecer en su palabra, no lo tocarán ni plagas, ni pestes, ni moradas, ni dardos, ni enemigos, ni nada, porque está protegido por el Señor, pero porque habita al abrigo de la palabra, porque permanece en la palabra. Entonces, mire, tal vez estos mensajes de los últimos días han sido insistentes en el mismo tema, insistentes en la palabra, pero es que veo a mi alrededor lo que está pasando, veo tantos cristianos que están pasando por problemas, atravesando en su vida personal, en su vida familiar, en su vida económica, y todo se debe a que no estamos practicando la palabra de Dios, descuidamos la palabra de Dios, nos ocupamos más de lo terrenal que de la palabra de Dios. Y al ocuparnos más de lo terrenal que de la palabra de Dios, aún siendo creyentes, nos preocupamos por tener placer, por tener renombre, por tener fama, por tener riquezas, y descuidamos la mayor riqueza, que es la palabra de Dios. Y hoy, cuando los tiempos se están poniendo difíciles por esto del COVID, que la economía se vio afectada, las relaciones sociales se vieron afectadas, las relaciones familiares se vieron afectadas. Hoy están saliendo a luz tantos problemas en los creyentes, simple y sencillamente porque solo se fijaron en las promesas, pero no se fijaron
en la palabra, en la obediencia a la palabra. Y es la obediencia a la palabra la que trae la bendición, la que trae el bienestar. Por eso insisto muchísimo en la palabra. No es porque no tenga otro mensaje, es porque es importante que entendamos todos la necesidad de vivir la palabra y de practicarla, de conocerla y de practicarla y vivirla todos los días. ¿Por qué? Porque lo que viene es peor de lo que estamos viviendo. El mundo no va a mejorar, mis amados hermanos. La palabra de Dios no nos dice que el mundo va a mejorar, nos dice que en la medida en la que nos acercamos a los últimos tiempos, el misterio de la iniquidad se va a activar cada vez más y los tiempos van a ser malos y peligrosos, pero solo nosotros tenemos la respuesta y la solución para que esos tiempos malos y esos tiempos peligrosos no nos afecten, y es estar firmes en la palabra de Dios. Vendrán vientos, tempestades, inundaciones, tormenta, pero nosotros no seremos conmovidos en nuestra fe, ni en nuestra vida abundante, ni en nuestra vida plena, porque estaremos cimentados en la palabra de Dios, que es Cristo. Por eso es tan importante y por eso he insistido tanto en estos últimos tiempos relacionado con la necesidad de vivir la palabra, porque muchos se han enfriado en su fe, muchos se han debilitado, se han enfriado en su amor, muchos se han debilitado, muchos han tomado el camino del hijo pródigo, muchos se han decepcionado, se han deprimido, se angustian por lo que está pasando en el mundo, pero es porque no estamos viviendo bajo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el mismo salmista en el Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es nuestro consuelo, es nuestra fortaleza, es nuestra seguridad, es nuestra victoria, porque la palabra es Dios y Dios es nuestra victoria, pero Dios y su palabra van unidos. No puedo separar a Dios de su palabra, ni puedo pretender que Dios haga algo en contra de su palabra, que yo sea desobediente y me bendiga, porque entonces sería negar su carácter y Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Sí? Entonces es una presunción pretender que Dios me bendiga cuando yo no estoy viviendo en la palabra. Obediencia y bendición van ligados, no están separados uno del otro. No son dos partes separadas de la palabra de Dios, son dos partes entrelazadas de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos entender, mis amados y amadas, y hacerle entender a los demás hermanos que tenemos cerca y que puedan estar vacilando en su fe, que necesitamos afirmarnos en la palabra, volver a la palabra. Dice me parece que en Jeremías, si no estoy mal, ¿qué hará el justo cuando los fundamentos son conmovidos? No, esto está en un salmo. ¿Qué hará el justo cuando los cimientos o los fundamentos son conmovidos? Y hoy los fundamentos están conmovidos. Hoy todo está, hasta el mundo está pensando en un reset, quiere decir en un reinicio. ¿Por qué? Porque los fundamentos en los que estaba establecido el mundo están conmoviéndose. Y eso es una señal de los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos todo va a ser conmovido. Es una señal de la cercanía de los últimos tiempos. Todo va a ser conmovido. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de qué hará el justo cuando los cimientos son conmovidos? Volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Volver a la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Y volver a la palabra, al consejo completo de la palabra de Dios, no a entresacar. Mire, ha habido un tiempo, por mucho tiempo, una buena parte de la iglesia cristiana ha basado su predicación en entresacar versículos de la Biblia. Los versículos que nos gustan, que nos convienen, los versículos que nos sirven, supuestamente nos van a servir para vivir bien en lo terrenal. Pero eso no es el consejo completo de la palabra. Y somos llamados a
a compartir el consejo completo de la palabra de Dios. Y ese entresacar ciertas cosas que nos convienen, que nos gustan al oído, es lo que está haciendo que mucha gente hoy tambalee en su fe. Y lo vemos. ¿Cuánta gente iba a las iglesias antes del encierro, la pandemia y todo este rollo que ha estado viviendo el mundo? Y esto es algo que lo he comentado con muchísimos pastores, no solo de Guatemala, sino de muchas partes del mundo, y todos están experimentando lo mismo. Las iglesias, la presencia de la gente en las iglesias, tanto de manera virtual o de manera presencial, disminuyó. Y en muchísimos lugares está el 50% o menos de permanencia de las personas en las congregaciones. ¿Qué nos dice esto? Y no porque se hayan ido a otras congregaciones, porque es generalizado que todas las congregaciones disminuyeron en la cantidad de gente que asiste presencialmente o que se congrega a través de medios como este. ¿Por qué? Porque tambalearon. ¿Y por qué tambalearon? Porque sus cimientos no estaban en la palabra de Dios. Sus cimientos estaban en otra cosa, y cuando estaban en bienestar económico, estaban en comodidad, en seguridad, en su vida terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando viene toda esta situación que está viviendo el mundo desde el año pasado, obviamente la comodidad, la seguridad, las riquezas y todo se esfumaron, fueron conmovidas. ¿Pero para qué? Para llamarnos la atención, de volver a las sendas antiguas, de volver a la palabra, de ya no estar centrados en ciertas cosas de la palabra de Dios, sino que nos gustan y nos atraen, sino en el consejo completo de la palabra. Recordemos que la palabra no es solo para lo que nos atrae, la palabra también es para corregirnos, para redarguirnos, para confrontarnos en aquellas cosas que necesitamos alinear al camino de Dios, para poder vivir en ese camino de Dios que está lleno de bendiciones para sus hijos. Es como el padre. Miren, veámoslo en lo natural. ¿Qué es lo que desea un padre? ¿Para qué el padre instruye y forma a sus hijos? Para que les vaya bien en la vida, para que alcancen más de lo que nosotros como padres alcanzamos. Para eso los formamos y los instruimos, para que les vaya bien. Dios no es diferente. Con lo único, eso sí, con la gran diferencia es que el Señor se enfoca en los aspectos esenciales de nuestra vida a través de su palabra para instruirnos. La palabra es vida. En el Salmo 119, 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra nos vivifica, la palabra nos da vida, pero no solo vida en lo terrenal, nos da vida eterna, vida plena, vida abundante, no solo vida en ciertos aspectos. No solo vida, cuando la palabra de Dios dice que el Señor es mi sanador no solo de las enfermedades físicas, el Señor es mi sanador de todo mi ser integral, espíritu, alma y cuerpo. La palabra es medicina para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. No es solo para ciertas cosas. Dice, también el salmista había experimentado eso. Si nosotros vemos la historia de David es una historia de problemas en cierta forma. Tuvo problemas de guerra todo el tiempo con los enemigos que querían destruir Israel. Tuvo problemas a nivel de su familia. Tuvo problemas a nivel de la misma gente que estaba con él, etc. Él vivió de problema en problema, podemos decirlo. Sin embargo, mire lo que dice, y de problemas muy serios, ¿no? Tal vez no vivió de problema en problema, pero sí en su vida la palabra de Dios lo que nos cuenta es de muchos problemas que enfrentó David en el transcurso de su vida. Y él escribe: abatida hasta el polvo está mi alma, en el Salmo 119, 25. Vivifícame según tu palabra. Él sabía dónde estaba la vida. Por eso cada vez que David pecaba, se arrepentía y confesaba delante del Señor y alineaba de nuevo sus caminos a la palabra para tener ese vivifícame según tu palabra.
Dice en el Salmo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Avívame, quiere decir reactiva la vida, haz renacer de nuevo la vida. En tu camino, en tu palabra. No hay, muchos hablamos de avivamiento, ¿sí? En la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana el tema del avivamiento es un tema muy mencionado. Pero muchos malentendemos lo que es el avivamiento. El avivamiento no es crecimiento numérico. El avivamiento no es crecimiento en edificios. El avivamiento no es crecimiento en recursos. El avivamiento es un crecimiento de la vida en todos los aspectos que solo viene por la palabra, es volverse a la palabra. En la historia del pueblo de Israel, que nos relata el Antiguo Testamento, todo avivamiento que vimos o que vemos en el pueblo de Israel es un retorno de Israel a su palabra que la había abandonado. Avivamiento es un retorno a la palabra, porque la palabra aviva todos los aspectos de nuestra vida. La centralidad de todo avivamiento, y después en la iglesia cristiana también cuando estudiamos la historia de los avivamientos que han sucedido en muchísimos lugares del mundo, todos esos avivamientos es porque retornaron a la palabra. Si usted y yo necesitamos un avivamiento, el avivamiento lo vamos a encontrar al meternos en la palabra de Dios. No hay avivamiento de otra forma. El avivamiento es retornar a las sendas antiguas. El avivamiento es retornar a la palabra de Dios. ¿Y por qué necesitamos un avivamiento? Muy simple, porque nos apartamos de la palabra de Dios. Porque no seguimos la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios donde está el avivamiento. Y el salmista lo reconoce en el versículo 37 del Salmo 119. Dice, avívame en tu camino. Ese apagarse el primer amor es porque dejamos el camino del Señor. Porque el amor viene de los mandamientos, de obedecer la palabra, de vivir la palabra. Por eso Jesús dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Porque es amar la palabra. Eso aviva el fuego que hay, que debe estar ardiente en nosotros. ¿Sí? La palabra es vida. Dice en el Salmo 40, el salmista, en el Salmo 119, 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. O sea, otra vez está hablando de avivamiento. El avivamiento y conectando el avivamiento a la palabra. La palabra es justicia. Y dice, vivifícame en tu justicia. Vivifícame en tu palabra. ¿Sí? La palabra además nos trae santidad. Y santidad es también equivalente a vivir una vida plena, una vida abundante. ¿Por qué? Porque la santidad es obediencia a los mandamientos y la obediencia a los mandamientos trae todas las bendiciones. Hace que las bendiciones nos alcancen, ni siquiera las tengo que buscar. Dice en el Salmo 20, perdón, no es en el Salmo, Deuteronomio 28. Veamos esa parte que solo la he mencionado, pero no la hemos leído. Y leámosla literalmente en sus primeros versículos. Dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra toda su palabra. Dice, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. La obediencia a la palabra hace que las bendiciones vengan sobre mí y me alcancen. No tengo que pedirlas, van a venir solitas.
¿Por qué? Porque las bendiciones están conectadas a la obediencia. Alguien puede decir, sí, pero es que Dios ya nos redimió de la ley. No, nos redimió de la maldición de la ley, pero no de la bendición. La bendición sigue vigente. ¿Ya? Nos redimió de la maldición de la ley, es decir, de lo que dice Deuteronomio 28, del 15 al 68, pero no anuló la bendición de la ley, y la bendición de la ley es Deuteronomio 28, del 1 al 14, que incluye esos dos versículos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, toda su palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es lo mismo que dice Jesús en Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, su palabra, y haz su palabra, y entonces vendrán sobre ti todas las añadiduras. ¿Por qué el creyente tiene que buscar los milagros? ¿Por qué el creyente todo el tiempo está clamando por bendiciones? Porque no las tiene. Y si necesita un milagro es porque se metió en problemas. ¿Y por qué se metió en problemas? Porque no aplicó la palabra de Dios. La vida del creyente debería ser una vida de milagro en milagro, pero no porque lo necesite. Del milagro de que sin necesitar las cosas y sin pedirlas, Dios las envía porque vive en su palabra. Si vemos en el libro de Hechos, yo no veo a los discípulos clamando por milagros para sus vidas, clamando por provisión, clamando por sanidad, clamando por liberación, clamando por restauración. Ellos nunca lo pedían. ¿Por qué no lo pedían? Si eso fuera la vida del creyente, lo hubieran hecho. Pero no lo pedían. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían. ¿Y por qué lo tenían? Porque estaban avivados en su palabra, porque estaban obedeciendo la palabra. Los milagros que ellos pedían era para que la gente que no conocía al Señor experimentara esos milagros, y de ver esos milagros los demás también se convirtieran. No solo el que recibía el milagro, sino los demás. Y si vemos el libro de Hechos, ahí está. Mire Pablo, le voy a poner un ejemplo, Pablo, en el capítulo 28 del libro de Hechos. A Pablo lo muerde una serpiente, y era una serpiente venenosa, y simplemente se sacude la serpiente ya. No se puso a clamar, Señor, que el veneno no me haga daño, Señor, que el veneno, que esto no me afecte. No, ni siquiera le puso atención, simplemente se la sacudió. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor era su sanador y que el Señor lo sanaba y punto, se acabó. No tuvo que clamar el milagro. ¿Por qué? Porque él no necesitaba un milagro, su vida era un milagro. Un milagro de sanidad, un milagro de provisión, un milagro de bendición. No necesitaba milagros. Los creyentes no deberíamos necesitar milagros. Los milagros los deberíamos vivir todos los días como resultado de la obediencia. El milagro, recibiríamos las bendiciones antes de pedirlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Señor. Esa sería la vida milagrosa, que tuviéramos bendición que nos alcanzara aún antes de que la necesitemos. Pero vivimos de milagro en milagro porque vivimos también de desobediencia en desobediencia, nos metemos en problemas y entonces necesitamos un milagro para que Dios nos saque de ahí. Y Dios en su misericordia y en su gracia y en su amor nos saca de ahí. Pero es que la vida del creyente no debería ser una vida de necesitar milagros. La vida del creyente debería ser un milagro entero en cuanto a no tener ninguna necesidad, porque Dios la suple antes de tiempo, porque la obediencia atrae esas bendiciones. No sé si me estoy dando a entender, pero resulta que ahora todo el tiempo, o una buena parte del tiempo de la vida de los creyentes es consumida en Señor, dame, haceme, poneme, quítame, tráeme. ¿Y por qué? Porque no tiene, porque no recibe, porque tiene problemas. ¿Y por qué tenemos problemas? Porque desobedecemos. En lugar de vivir la palabra, y déjeme decirle algo, vivir la palabra o no vivirla, obedecer la palabra o no obedecerla, implica el mismo esfuerzo, pero tiene un resultado diferente. Implica una decisión, punto.
Obedecer o desobedecer la palabra implica una decisión. Y lo mismo el mismo esfuerzo requiere tomar una decisión por la palabra que tomar una decisión contra la palabra. Pero los resultados son total y completamente diferentes. ¿Ya? Por lo que a veces nos cuesta la decisión de obedecer la palabra, no es porque la palabra sea costosa de obedecer, es porque la palabra mata el ego y el ego se está resistiendo a morir. Son los pataleos del ego, pero el ego no soy yo soy espíritu. El ego es una parte engañosa y perversa de mi alma que demanda el control, que demanda la idolatría, que demanda la adoración, que demanda que usted y yo le sirvamos, pero usted y yo no somos el ego. Por eso la Biblia dice, niéguese a sí mismo, niegue su ego. Es necesario que el yo mengüe y que Cristo crezca. ¿Por qué? Porque yo no soy el ego. Por eso Pablo dice, el pecado que mora en mí no soy yo, el pecado que mora en mí es otro, es ese ego engañoso y perverso que no soy yo. Yo soy espíritu, yo soy a la imagen y semejanza de Dios, soy espíritu. El verdadero yo es mi espíritu, el ego es el falso yo. El yo que me lleva a todos los autos, autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación, autoestima, autodeterminación, libre albedrío, etcétera, etcétera. Pero ese no soy yo. Ese es el falso yo que quiere asumir el control de mi vida y que no lo asuma el Espíritu. Solo por la palabra y por el Espíritu Santo vamos a hacer morir las obras de la carne. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los creyentes vamos a permanecer siendo no diligentes con la palabra de Dios? Y no lo digo solo por los demás, lo digo también por mí, porque a veces no soy lo diligente que debería ser. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser descuidados con la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a ser consistentes y diligentes con respecto a la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios trae a nuestras vidas vida plena, espíritu, alma y cuerpo y en todas las áreas de nuestra vida? Y además trae bienestar, paz, gozo, justicia, que son duraderas, que son eternas. Necesitamos volver a los fundamentos. Necesitamos volver a vivir la palabra. Mire, el mundo nos ofrece muchos distractores. Me he encontrado gente que me dice, ay hermano, es que no tengo tiempo para leer la palabra, no me da tiempo. Pero cuando comienzo a escudriñar su vida, ve televisión 2 horas. No se pierde un partido de fútbol de donde va a jugar Messi o Cristiano Ronaldo o alguno de sus héroes futbolísticos del momento, pero no tiene tiempo para la palabra. Tiene tiempo para el fútbol, pero no para la palabra. Tiene tiempo para ir al cine, pero no tiene tiempo para la palabra. Tiene tiempo para ver telenovelas, pero no tiene tiempo para la palabra. Tiene tiempo para salir con los amigos y para diversión, pero no tiene tiempo para la palabra. Es un engaño, es el ego que le está metiendo distractores junto con el mundo para evitar que usted viva y que usted y yo vivamos la palabra de Dios y tengamos bendición. El ego es nuestro mayor enemigo, el ego nos lleva a la maldición, la palabra, el espíritu nos lleva a la bendición. Gálatas 6, 7, 8, el que siembra para la carne, para el ego, va a cosechar corrupción, maldición, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna, bendición. ¿Quién con una luz se pierde? La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es dirección, la palabra de Dios es camino, la palabra de Dios nos marca una ruta. Y hay un dicho aquí en Guatemala que es muy cierto. ¿Quién con una luz se pierde?
Tenemos la luz. Solo tenemos que caminar en esa luz. Seguir lo que esa luz nos está alumbrando. Tan fácil como eso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero sean mansos y humildes. Manso quiere decir, ponga a ese infeliz enemigo que tiene, que es su falso yo, póngalo en humillación. Domestíquelo. En otras palabras, la mansedumbre es para domesticar ese ego. Un caballo es manso cuando está domesticado. Y cuando está domesticado, obedece. Bueno, al ego hay que domesticarlo. ¿Y cómo lo domesticamos? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, haciendo lo que no le gusta. Al caballo no le gusta ¿cómo se domestica un caballo? Haciendo con el caballo lo que no le gusta. Al caballo no le gusta tener una manta encima, que es la que va debajo de la silla. No le gusta. Pero lo acostumbran, lo obligan a que aguante esa manta. Después le ponen la silla, no le gusta tampoco. Y va a brincar, en Guatemala le llamamos a eso corcovear. Que va a corcovear el caballo porque se quiere resistir a eso. Pero hasta que al fin lo domestican, lo amansan y entonces ya acepta la silla. De ahí viene el siguiente paso de aceptar al jinete y el peso del jinete. Hasta que lo acepta. Eso es domesticar. Es hacer que acepte lo que no le gusta. Y lo que nosotros necesitamos es amansar el ego, mansedumbre. Dominio propio, amansar al ego. ¿Para qué? Para vivir en la plenitud de la palabra. Y la palabra es vida, la palabra es bendición, la palabra es transformación, restauración, renovación, sabiduría, entendimiento, inteligencia, consejo, libertad, provisión, abundancia, gozo, paz, justicia, amor. Todo eso está en la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios y es Dios. Porque es Jesucristo y Jesucristo es Dios. La palabra contiene todo lo que es Dios. Así que mis amados hermanos, no tenemos pretexto. Ánimo, la palabra de Dios nos edifica, nos consuela y nos exhorta. ¿Para qué? Para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, para que tengamos prosperidad, para que tengamos bienestar, para que vivamos vidas llenas de gozo y paz en justicia, que es el reino de Dios. Así que mis hermanos, el reto está lanzado para todos nosotros, incluyéndome yo, y solo nos queda ponerlo en práctica. ¿Quién con una luz se pierde? Muy bien, hemos terminado esta enseñanza, esta transmisión, y hoy estamos terminando la serie relacionada con la palabra de Dios. El día de mañana iniciaremos una nueva que le va a convenir también escucharla. Se trata de lo que realmente y bíblicamente significa amarnos a nosotros mismos, que es uno de las tres ordenanzas del principal mandamiento de Dios, amar. Así que desde ya le hago la invitación para que mañana a las 8 de la noche, si Dios lo permite, nos conectemos para seguir siendo edificados, exhortados y animados, consolados con la palabra de Dios, y sigamos alineando nuestras vidas para hacer esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que el Señor está preparando para las próximas bodas del Cordero. Muy bien. Antes de que terminemos la transmisión, no se vaya a retirar porque quisiéramos orar por usted y por todos los suyos, pero antes de ello le quiero hacer dos recordatorios. El primero, que ya se lo hice, mañana a las 8 de la noche, primeramente Dios, compartimos otra enseñanza de la palabra de Dios. Luego le recuerdo que tenemos dos recursos a su disposición para edificar, exhortar y consolar su vida y prepararnos para ser esa novia gloriosa que Cristo está preparando, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube @Gustavo Bianchi, que son los dos recursos, son de acceso gratuito y son para todo el cuerpo de Cristo. Y usted lo único que le pediría es que si ingresa a nuestro canal de YouTube, que nos marque
La palabra suscribirse no tiene costo ni tiene responsabilidad para usted, pero para nosotros sí es una bendición porque nos va ascendiendo en el sitio de búsquedas de YouTube cuando las personas buscan determinados temas. Así que con eso nos ayuda a alcanzar más personas para la gloria de Dios. Aparte de ello, creo que ya no tengo más anuncios. Si esta transmisión esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor ayúdenos a que llegue a más personas y bendiga a más personas, compartiéndola con sus contactos en las redes sociales. Muy bien, vamos entonces a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el privilegio, Señor, de compartir acerca de tu palabra, pero más, Señor, gracias por permitirnos, Señor, el vivir en las bendiciones de tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tu palabra va muchísimo más allá de lo que nuestras palabras puedan decir, Señor. Tu palabra es absoluta y completa, Señor, para todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tu palabra, y que es tú, Señor, es nuestra mayor necesidad en nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender esta verdad tan esencial, que nuestra vida, Señor, no está en lo terrenal, ni en lo material, ni en lo externo, sino que nuestra vida, Señor, está en lo espiritual, y entre ellos, Señor, en tu palabra y en la comunión contigo por el Espíritu Santo. Señor, establece esa verdad en nuestro corazón y que sea una verdad que se transforme en un estilo de vida, no solamente, Señor, en información, Padre. Señor, en esta hora también venimos aprovechando otros regalos, Señor, de tu palabra para tus hijos, Señor, y es el regalo de tener libre y confiado acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y a todos los nuestros, Señor, para que tú, Señor, obres en la vida de cada uno de ellos, trayendo al conocimiento de Cristo a los que no te conocen, volviendo en sí, Señor, a los hijos pródigos, avivando, Señor, el amor en aquellos que se hayan enfriado y fortaleciendo la fe de aquellos que estén debilitadas. Además, Señor, te pedimos también, Padre, que tú proveas toda necesidad, Señor, sanidad, restauración, liberación a quien la necesite, Padre. También, Señor, te pedimos por cada ministro de tu palabra, Señor, en Guatemala y en el mundo, para que abras nuestros ojos, Señor, y traigas ese avivamiento a la vida de cada uno de nosotros, y avivándonos a nosotros, avivar también, Señor, a esa parte de tu pueblo que has puesto y de tu familia que has puesto a nuestro cuidado, Señor, para que les compartamos el consejo completo de la palabra, Señor, y sean revestidos y transformados por la palabra y tu espíritu en esa novia gloriosa, limpia y sin mancha que tú, Señor, estás preparando para las bodas del Cordero. Señor, en esta noche también te pedimos que nos des descanso en nuestros cuerpos, Señor, pero también que tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren, Señor, ese hombre interior, fortaleciéndolo y transformando en vida, Señor, esas palabras, esas semillas de eternidad que tú has sembrado en nuestros corazones. Y Padre, llénanos de tu gozo para que el día de mañana vivamos, Señor, en tu gozo, porque es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Y te damos gracias, Señor, por todas nuestras peticiones, las respuestas a nuestras peticiones, porque hemos orado, Señor, conforme a tu palabra, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Así que, Señor, gracias por esas conversiones y transformaciones de nosotros y los nuestros, por la sanidad, la provisión, la liberación, Señor, la transformación de cada uno de nosotros. Señor, recibe tú la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Es una bendición contar con su audiencia. Y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a encontrar por este medio a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que tengan una bendecida y linda noche, un bendecido día de mañana lleno de fructificación. Y les envío un abrazo a cada uno de ustedes a la distancia. Bendiciones
y que tengan una feliz noche.